pero pues te tomas la foto y no entendiste una mierda. La que se popularizó y por eso contamos los años antes y después de Cristo. Cuando te paras frente al árbol, sientes esa presencia. Ese es el Kami. Para las mujeres a los 19 años, a los 33 es el más peligroso, fue asesinado por su propio sobrino en estas escaleras. Tengo una opinión impopular o algo más bien que la gente no dice acerca de venir a Japón, y es que la mayoría de los puntos de interés cuando vienes a Japón son lugares espirituales. O vas a un templo o vas a un santuario, pero puedes venir como a fiestas, ¿no? Te puedes ir a Osaka o a Tokio y te vas de fiesta, o por ver cosas tecnológicas o algún otro tipo de turismo, el que tú prefieras, natural. Pero siento que la mayoría de los puntos de interés son espirituales, son ir a lugares o templos o santuarios. Y eso hace que si vienes a Japón y cuando vas a buscar los puntos de interés a los cuales puedes visitar y no entiendes bien, no sé, al menos la diferencia entre un santuario y un templo, pues sería muy vago y muy superficial. Puedes venir y tomarte la foto y te va a quedar linda porque los santuarios y los templos son muy lindos, ¿no? No sé, los jardines zen o la arquitectura de los templos, todo es muy lindo, es muy bonito, pero pues te tomas la foto y no entendiste una mierda. Entonces, para entender un poco esto, mientras voy caminando y llego a este santuario principal que tiene varias particularidades, la más interesante es que ese santuario fue movido de su punto original a este punto. Stop, devolvámonos un momento, olvidé mencionar algo acerca de estas estatuas que están acá. Estas estatuas son dos perros y su origen es de China, de los leones guardianes chinos, solamente que estos perros llegaron a través de Corea y su nombre es Komainu y traduce perros coreanos, y son como protectores espirituales. Ellos ahuyentan las energías negativas y custodian los espacios sagrados, por eso están ahí frente al Tori, como marcando la transición entre lo terrenal y el mundo espiritual. Si se dan cuenta, el perro del lado derecho tiene la boca abierta, que representa el sonido A, que es el inicio, y el perro del lado izquierdo tiene la boca cerrada, que representa que es el fin. A y simbolizan el principio y el final, el nacimiento y la muerte, o sea, el todo. Sería como un equivalente japonés del alfa y omega. Ahora sí, retomemos lo que les estaba contando, y lo que les estaba diciendo es que esta ciudad prácticamente se construyó en función de este santuario. Esta es la vía principal, es como la avenida principal, y la ciudad de Kamakura se construyó alrededor de él. Entonces este es el eje central y es la columna vertebral de Kamakura. Entonces, y es bonito porque toda la avenida principal termina en el santuario con una escalinata y ya llegas al santuario. Este santuario es sintoísta y expliqué ya en un video anterior acerca de el sintoísmo. Si no lo has visto, en un bosque, caminando por un bosque japonés, conté un poco acerca del sintoísmo, y para entenderlo un poco mejor hay que entender que hay tres influencias grandes de las religiones en el mundo. La primera, y de la que poco se habla, es el chamanismo. De hecho, en el occidente se satanizó el chamanismo, pero es de las más grandes influencias en todas las religiones del mundo. Y lo menciono porque el sintoísmo en base es chamanismo, aunque ahorita ya se institucionalizó y se convirtió en religión. La segunda influencia de las religiones a nivel mundial es el hinduismo, una religión de más de 4000 años que todavía existe. De ahí viene el budismo y bueno, otras religiones. Y la tercera, que también influenció sobre todo parte de Occidente, es el judaísmo, y de ahí viene el cristianismo y el islam, y es como la que se popularizó, y por eso contamos los años antes y después de Cristo. Entonces, estas son las tres grandes influencias de las religiones en todo el mundo, pero voy a hablar exactamente, o voy a puntualizar en el chamanismo, porque es lo que hace
tan particular el sintoísmo. Y es que a diferencia de América, cuando llega el budismo a Japón, trata como de desplazar un poco al sintoísmo, que es la religión base del japonés, que viene de los indígenas japoneses, y por eso digo que sus bases son chamánicas. Cuando el budismo llega a Japón, incluso tumbaron algunos santuarios para poner templos, y obviamente pues esas eran las creencias del japonés, y el japonés se resistió un poco a esto, y entonces en algún punto se balanceó. Hubo un gobernante que dijo, no, pues dejemos que por iguales cantidad de templos y cantidad de santuarios. Entonces aquí voy a aclarar un poco lo que son santuarios y templos en Japón. Santuarios son sintoístas y los templos son budistas. Entonces, al menos cuando vengas a Japón ya vas a entender esa parte, ¿no? Para continuar con la historia, entonces al final el budismo no desplazó el sintoísmo, sino que se integró. Entonces hoy es fácil ir a un templo y encontrar un tori. Eso denota y muestra mucho la mezcla del budismo con el sintoísmo. A diferencia de América, cuando llega el cristianismo, ¿no?, a América, a todos los países suramericanos, pues no fue tan pasivo, no fue tan pasiva la mezcla, ¿no? De hecho no hubo una mezcla, fue la Inquisición. Entonces, pues no fue para nada pasiva, y fue más una imposición. Esta Inquisición fue una imposición, y pues todas las creencias originarias de Sudamérica de alguna forma fueron matadas, desde México hasta Argentina. Entonces, esa fue la gran diferencia. Pues no pasó así en Japón, pues el budismo no era tan agresivo, ¿no? Pero ustedes saben, las religiones tuvieron y tienen poder sobre las sociedades, así que en algún punto sí se trató como de imponer un poco aquí en Japón. No fue tan impuesto, y al final lo que terminó fue fusionándose. Entonces eso hace que hoy exista todavía esta religión, y que sea de alguna forma la principal religión, incluso mezclada con el budismo. Entonces es muy famoso el budismo japonés, pero entonces sin perder la esencia del sintoísmo. Y lo más bonito de esto es que en esencia el sintoísmo es la veneración a los kamis. Y para entender qué es un kami, son como estas fuerzas invisibles que hay en la naturaleza y en ciertos humanos también. Un kami puede ser una montaña. Por ejemplo, en el monte Fuji, si un día van a ver el monte Fuji y eso que sienten al verlo es como la presencia de un kami, o un árbol antiguo, o el viento, o el mar. Entonces uno sabe que estos son como seres vivos. Tú sabes que son seres vivos. Esa presencia que sientes frente al ser vivo, pues eso es el kami. Por ejemplo, imagina que todo tiene conciencia o una vibración, y el kami es la dimensión sagrada de esa cosa. Por ejemplo, un árbol no es solo madera. Tú sabes que un árbol tiene presencia. Cuando te paras frente al árbol, sientes esa presencia. Ese es el kami. Momento. ¿Si ven ese letrero que está ahí a mano derecha, amarillo? Ese letrero es súper interesante. Les voy a contar sobre él. Se llama Yakudoshi. Y en Japón creen que en ciertas edades son particularmente propensas o a accidentes o a enfermedades, o a tomar malas decisiones, o a cambios difíciles. Son como momentos críticos del cuerpo y de la vida. Entonces, si te fijas en el letrero, aparece un cuadro azul que es de los hombres y un cuadro rojo que es el de las mujeres, y para cada uno muestra edad en años japoneses tradicionales, año de nacimiento, y si es un año previo, el año crítico, o el año posterior al año crítico. Los años más importantes, los más pesados, son para los hombres a los 25 años, a los 42 es el más peligroso, y a los 61. Para las mujeres a los 19 años, a los 33 es el más peligroso, y a los 37 y 61 años también. Por eso ves que algunos números están en amarillos y más grandes. Esos son los años críticos. Y no sé si notaron cuando les dije que edad, mencioné que eran en años japoneses tradicionales. Voy a hacer la aclaración acá porque no es lo mismo como nosotros contamos nuestra edad. Entonces, por ejemplo, para las personas a nivel internacional, cuando naces, tú tienes 0 años. Y
Cuando cumples años, le sumas 1 y así sucesivamente, dependiendo del día exacto de nacimiento. Por ejemplo, si naciste el 10 de julio del 2000, cumples 26 el 10 de julio del 2026, ¿cierto? Pero en la edad tradicional japonesa es diferente. ¿Qué se diferencia? Que cuando naces ya tienes un año. Todos aumentan un año justo en enero. No importa la fecha exacta de cumpleaños, es un sistema antiguo basado en el calendario lunar. ¿Cómo funciona en la práctica? Por ejemplo, si naciste el 30 de diciembre del 2000, ese día tienes un año. Y el 1 de enero del 2001 ya tienes 2 años. Aunque tengas solo 2 días de vida, en Japón ya tienes 2 años. Entonces, por ejemplo, si un hombre hoy tiene 41 años en Occidente, pues probablemente tendrá 42 años en el calendario japonés tradicional. Tiene mucho sentido, ¿no? Mientras nosotros medimos el tiempo, ellos miden ciclos. Y sé que suena a superstición, pero tiene mucha lógica cultural. Por ejemplo, en la medicina tradicional observaban los cambios hormonales que hay en la transición de la adultez, de los 19 a los 25, los picos de fatiga cuando eres adulto, el trabajo, la familia, o el debilitamiento físico cuando llegas a la adultez, a los 61. Entonces, pues curiosamente esto coincide con la pubertad, con la crisis de la adultez, con el envejecimiento. Entonces no es superstición pura, también tiene bases de astrología china, la numerología ritual, del calendario lunar, del yin yang cuando llegó desde China. ¿Y qué hace la gente en esos años? Pues son más cautelosos. Van al santuario, hacen rituales de purificación o se compran amuletos. Pues es como bajar la velocidad, es como observa más, es como ser más cauteloso, como una conciencia. Está interesante, ¿no? Si a alguno le pasó algo durante estas edades, confirma esta teoría en los comentarios. Sigamos el recorrido. Acá en este santuario hay como unos pequeños santuarios también que son famosos porque la gente viene a lavar dinero. Es que hacen como una especie de ritual donde toman el dinero, lo lavan lo meten en unas canasticas pequeñas, lo lavan, lo dejan secar y lo vuelven a usar en circulación, aunque vi también que dejaron algunas monedas. Y el simbolismo de esto es purificar el dinero, la energía del dinero, es activar la prosperidad y multiplicar la fortuna, la creencia de que el dinero lavado regresa multiplicado. Creo que esto se malinterpretó en Occidente. Por otro lado, este santuario está consagrado a Yabata, el kami de la guerra y protector de los samuráis. Entonces no es solo un lugar religioso, sino también fue un símbolo de poder samurái y del nacimiento del primer gobierno militar japonés. Desde aquí gobernaron los samuráis. Esta es la escalinata donde termina el recorrido que inicié. Dato curioso de esta escalinata, aquí muere el último shogun Minamoto. Fue asesinado por su propio sobrino en estas escaleras. ¿Recuerdan que al inicio les conté que el santuario había sido movido? Pues bueno, fue puesto en esta ubicación de forma estratégica, ya que está protegido por 3 montañas alrededor y al frente está protegido por el océano. Ustedes ven allí al fondo está el océano y esta es la vía que caminé derecho. Eso es todo, espero les haya gustado, comparte a quien creas le puede interesar.